Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un mundo donde las noticias se devoran en segundos y las vidas públicas se fragmentan en titulares, hubo una madrugada que no quiso ser noticia, sino consuelo. Fuentes cercanas y testigos presenciales coinciden en un hecho sencillo y, sin embargo, profundamente humano. Cuando Halil Ibrahim Ceylan atravesó una de las jornadas más duras de su vida, no encontró salvación en cámaras ni en discursos preparados, sino en la presencia silenciosa e inmediata de Esla Turkoglu. Lo que para algunos es un gesto dramático y para otros un acto de pura lealtad, en su esencia es la demostración de que hay vínculos que permanecen fuera del alcance del espectáculo. Los que conocen a Halil describen a un hombre acostumbrado a controlar su expresión, a proteger su pulso frente a los focos, a administrar cada palabra con la precisión del actor que ha aprendido a transformar el dolor en técnica. Sin embargo, la noticia que truncó su rutina no pudo ser maquillada ni adjetivada, una crisis familiar profunda que lo dejó exhausto, quebrado y fuera de su propia escena. Esla, que supo del hecho por vías cercanas, reaccionó con una premura que no admite cálculo, canceló compromisos, aisló su teléfono y viajó sin avisar. No fue un gesto pensado para la galería, fue una llegada a caballo de la urgencia y la compasión. Testigos describen su aparición como casi invisible, sin artificios, sin protocolo, con ropa sencilla y el rostro marcado por la preocupación. Llegó a un lugar donde la privacidad se imponía como única frontera posible frente a la curiosidad pública. En el umbral el encuentro fue elemental, un abrazo largo sin explicación, que rompió las defensas acumuladas por ambos. Para quienes presenciaron el momento, ese abrazo contuvo años de silencios, reproches y palabras no dichas. No hubo cámaras, no hubo declaraciones, solo una proximidad humana que en ese instante resultó más elocuente que cualquier comunicado. A lo largo de la jornada, Esla no se limitó a acompañar. Fue la figura que sostuvo los rizos de la angustia cuando las rutinas burocráticas y los trámites transforman un duelo en un laberinto. Protegió con discreción y con gesto firme. Cuando Halil inclinaba la cabeza para ocultar una lágrima, ella apretaba su mano como quien asegura una embarcación a la costa, con determinación, sin aspavientos. No me lo agradecerás, le habría dicho, y en esa frase se condensó una confesión. La empatía no estaba motivada por la nostalgia del pasado, sino por la memoria de propias noches oscuras que ella misma conocía y no quería que otro fuera obligado a transitar solo. La noche concluyó con una caminata que por su aparente sencillez, adquirió tintes épicos. Caminaban lado a lado, paso a paso, sin pronunciar demasiado, como si el mutismo hubiera aprendido a decir lo que las palabras no alcanzaban. Aquel paseo silencioso fue el foco de miles de interpretaciones. Algunos desde el romanticismo prefirieron imaginar reconciliaciones inminentes, otros con mirada prudente vieron en la escena la manifestación de una lealtad que no exige retribución. En las redes la imagen se volvió hexagonal, cada testimonio añadía matices, cada comentario delineaba expectativas. Pero hubo algo que permaneció, la prioridad de preservar la intimidad y la dignidad de quien sufría. Entre colegas y allegados, las reacciones no tardaron en aparecer. Unas palabras indirectas en redes de una actriz amiga, las súbitas publicaciones en blanco y negro de un compañero de rodaje, la discreta defensa del entorno más cercano, todo conformó una narración paralela que subrayó el carácter humano del episodio. Hay quienes aparecen para las celebraciones, y quienes permanecen cuando todo se derrumba, escribió una figura del medio, sin necesidad de nombrar, y el público interpretó el mensaje con la devoción que otorga la conjetura. Es importante subrayar que ni Esla ni Halil ofrecieron declaraciones oficiales. Esa ausencia de comunicado agregó una capa más de dignidad a lo ocurrido, no se buscó el aplauso ni la justificación ante la audiencia.
En un tiempo donde la inmediatez suele arrasar con la privacidad, se optó por el silencio responsable y por la protección colectiva de la escena. Incluso un fotógrafo que intentó captar imágenes fue repelido con firmeza por un familiar que reclamó compasión en un momento que no admitía espectáculo. La negativa a filtrar material fue celebrada por muchos, otros, más ávidos de detalles, se quedaron con la sed. Sin embargo, los pocos fragmentos que emergieron de ese día alcanzaron para conmover. Voces que trabajaron con ambos recordaron declaraciones antiguas que, leídas ahora bajo la luz de este reencuentro, parecían tener otra densidad, frases dichas en entrevistas: hay conexiones que el orgullo no rompe. Ciertas personas ocupan un lugar que no sabe de mudanzas, se reinterpretaron como promesas no pronunciadas, como acuerdos tácitos que la vida más tarde se encargó de validar. Las anécdotas del vestuario y maquillaje, las confidencias de plató, todo fue ensamblado por seguidores que, con paciencia de cronista amateur, reconstruyeron una línea temporal que ahora parece ofrecer una continuidad inesperada. ¿Fue esto una señal de reencuentro amoroso definitivo? ¿O simplemente un acto de compasión entre dos seres que comparten historia y conocimiento íntimo del dolor? La respuesta no es categórica, y tal vez no deba serlo. Lo que sí queda demostrado es otra verdad: existe un tipo de cuidado que no negocia público ni estrategia, una presencia que se manifiesta sin testigos y que se sostiene por el tiempo que necesite quien está herido. En esa demostración no hay garantía de futuro, solo hay humanidad. A la comunidad que sigue cada movimiento de estos artistas, ¿cómo leen ustedes este gesto? ¿Lo interpretan como el inicio de una nueva etapa, o como la evidencia de que la solidaridad entre dos personas con historia es suficiente por sí sola? Nos interesa saber tu opinión. Deja tu comentario más sincero y cuéntanos, ¿qué significa para ti aparecer para alguien sin esperar nada a cambio? Recuerda que en Kepap buscamos relatar no solo titulares, sino el pulso humano detrás de ellos. Si te conmovió esta historia, apóyanos suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta. Activa la campanita para no perderte las actualizaciones y, si quieres ayudarnos de forma más directa, haz clic en el botón Unirme. Tu apoyo nos permite conservar la profundidad en nuestras crónicas y mantener la integridad al contar historias que valen la pena. ¿Te gustaría que investiguemos más a fondo cómo se vivió ese día desde el interior del equipo de producción y los amigos cercanos? Dínoslo en los comentarios y lo haremos. Para finalizar, hay una escena que vale la pena imaginar y que resume todo lo ocurrido: dos figuras caminan en la noche sin prisa, con la constelación completa de errores y cariño atrás de sus hombros. No hay juramentos pronunciados ni promesas legalmente redactadas. Hay, en cambio, la certeza de que alguien eligió quedarse cuando todo lo demás flaqueó. En tiempos de titulares fugaces, ese tipo de fidelidad es, quizás, la noticia más durable. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.